un estudio de campo realizado por la organización Alianza por la Nutrición en más de 48 municipios dejó como evidencia la vulnerabilidad de más de 300.000 niños de ser contagiados de enfermedades altamente virulentas por falta de vacunación oportuna. Según los representantes de dichas organizaciones, las autoridades de turno fueron informados, sin embargo señalan que los datos presentados fueron desestimados. 300.000 niños en riesgo de contagio de sarampión. El vector es de 1 a 18, un contagio, 18 personas contagiadas en menos de 15 días. Una epidemia como de sarampión para el país implicaría una inminente cuarentena y un llamado, un comunicado a nivel internacional de que en Guatemala hay una epidemia de sarampión. Estamos hablando de niños y niñas que no han sido vacunadas por falta de voluntad política para poner los recursos que son necesarios para darle prioridad a las acciones del primer nivel de atención en salud que, atiende a la población más pobre y vulnerable del país. La alarma que nosotros damos en mayo, junio del año pasado, es cuando nos damos cuenta a través de esta evidencia que en el país no se había vacunado hacía 2 años. Sí, en algún momento salimos con un sondeo y la ex vicepresidenta Valdetti lo que hizo fue una descalificación de los datos, lo cual fue muy alarmante porque las autoridades en ese momento no aceptaban esa realidad. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha dado acompañamiento a estos monitoreos y ha realizado otros en diferentes comunidades. Sin embargo, los datos presentados por la Defensoría de la Salud de la Institución de los Derechos Humanos, los datos son más alarmantes. Los niños en riesgo sobrepasan los 3 millones en menores de 12 meses. Desde nuestro análisis es alrededor de 3 millones de niños menores de 1 año los que se encuentran en riesgo de padecer no solo sarampión, sino todas las enfermedades que son cubiertas por las vacunas que se utilizan en este país. Sin embargo, la preocupación por el tema del sarampión es sumamente alarmante, toda vez que es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad sumamente alta. Según Jiménez, el problema de falta de cobertura se intensificó a partir del cierre de contratos con los diferentes ONGs que prestaban el servicio de extensión de cobertura durante 2013 y 2014, con los ministros Jorge Villavicencio y Luis Enrique Monterroso. En el 2013 se empezó a tener los problemas a nivel del primer nivel de atención, ya que se tuvo una disminución de los mismos. Esto se agudizó en el 2014 y hasta llegar a que se terminaran los servicios de la forma tercerizada, pero la gran pregunta era cómo las autoridades de salud iban a sustituir estos servicios a nivel de las comunidades. Sin embargo, el Ministerio considera que el cese de los servicios de las ONGs no perjudicó la cobertura, puesto que el Ministerio había estado vacunando desde los diferentes servicios, principalmente en los centros de salud. El problema es para identificar dónde exactamente están las brechas y si es por falta de cobertura o solo falta de actualización de datos. Básicamente el Ministerio tiene desde hace años el programa de vacunación horizontal. Eso quiere decir que todos los servicios de salud vacunan todos los días del año a los niños que lleguen a la consulta. Lo que se está tratando de identificar precisamente por municipios, ver cuáles son las localidades que tienen menos cobertura de vacunación y desarrollar algún proceso de intervención como hacer una campaña o jornada de vacunación o una mini concentración. Quiero recordar que previo a que se hicieran las ONGs era el personal de salud el que vacunaba y siempre se mantuvieron coberturas adecuadas de vacuna. En estos años en estos últimos 2 años estamos verificando si la no cobertura de vacunación se debe en efecto a que no se vacunó o si hay algún rezago en la introducción de la información al sistema oficial. Algunos datos evidenciados durante mayo 2015. Se reportó que más de 3/4 de la población mostrada no había completado los esquemas de vacunación. Fuimos a 236 centros poblados que pertenecen a 48 municipios y de 14 departamentos. Fuimos a 105 servicios de salud, principalmente puestos de salud y centros de salud, y también a nivel de familias entrevistamos a más de 800 madres de familia con niños menores de 5 años. Encontramos que las coberturas
eran bien bajas. Principalmente a partir de los primeros 2 meses de vida, las coberturas eran del 30, del 40%, de acuerdo a la edad y la vacuna que correspondía. Pero lo que nos alarmó es que en mayo del 2015 encontramos que más del 80% en una muestra que teníamos de las comunidades donde tiene participación la Alianza por la Nutrición, los esquemas de vacunación no estaban completos. El 80% de los niños que se mostraron tenían carencias de los esquemas de vacunación. ¿Por qué es tan importante que hablemos del tiempo respecto a las vacunas que se deben de tener? Porque si en los primeros 4 años usted no aplica las vacunas respectivas, se empieza a aumentar el riesgo de contagios. Los datos eran alarmantes, según Cano. Pese a que el país se había comprometido internacionalmente de cubrir hasta un 95% las vacunas en el país, las brechas de cobertura sobrepasan el 70%. Pero más preocupante es el 31% de cobertura en vacunas contra la poliomielitis. Para poder medir la vacunación de rotavirus, la primera que se pone a los 2 meses de edad, tomamos únicamente a los niños menores de 2 meses para verificar si menores de 4 meses para verificar si habían recibido ya la vacuna del rotavirus. Únicamente el 31.9% de los niños había recibido la vacuna oportunamente. Las coberturas andaban entre el 25 y el 35%, los niños de 6 meses de edad entre el 30 y el 40%, y así sucesivamente. Y en el caso de la poliomielitis, el caso más crítico que no superaba ni el 25%. Ante esta situación, las organizaciones solicitan a las autoridades entrantes que se priorice el tema de completar los esquemas de vacunación en todo el país para evitar el brote de enfermedades y, de la misma manera, evitar la pérdida de las vacunas que se tienen en existencia y por falta de personal no se han podido aplicar, ya que corren el riesgo de perder la cadena de frío y caducar.